Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Dame la otra mano. Al ver la expresión obviamente fría de Shen Xiaoyu, Huayun, sabiendo que no podía escapar, le entregó lentamente su mano derecha herida. La herida era más grave de lo esperado. Debido a su piel blanca, la herida en el dorso de la mano parecía particularmente horrible. Shen Xiaoyu respiró hondo y apenas pudo hacerlo. Al ver su expresión hostil, Huayun se ofreció de inmediato. ¿Qué tal si lo hago yo mismo? Vamos, regresemos. Es solo una herida leve. Cuanto más hablaba, más se le quebraba la voz, y finalmente se quedó en silencio. Debido a la fealdad del rostro de Shen Xiaoyu, la mano que lo sostenía aún temblaba y estaba muy enojado. Señor Shen, lo llamó Huayong nervioso. Shen Xiaoyu le tomó la mano, bajó la cabeza en silencio para curarlo y vertió agua oxigenada sobre la herida, de la cual emergió una espuma densa y dolorosa. Huayong parecía no sentir dolor y no prestó atención a sus propias heridas, solo prestó atención a la expresión de ansiedad del alfa e intentó complacerlo. Pero Shen Xiaoyu estaba muy enojado. Desde que curó la herida hasta que se fue a casa, no le dirigió ni una palabra. Antes de ir a dormir, Huayong seguía intentando reconciliarse, pero el testarudo Shen Xiaoyu estaba muy enojado y se negaba a perdonarlo. No tuvo más remedio que seguirlo desde el estudio hasta el dormitorio y finalmente hasta el baño, como un gatito pegajoso que no se siente satisfecho con la ignorancia de su amo. Señor Shen lo siguió no muy lejos, llamándolo suavemente, y al no responder, volvió a usar sus trucos, gritando suavemente de dolor. La herida me duele mucho. Efectivamente, Shen Xiaoyu, quien había permanecido en silencio y lo trataba como si nada, se giró y se acercó a él. Aprovechó la oportunidad para besarle la barbilla. ¿Sigues enojado? Señor Shen, me equivoqué. Por favor, perdóname. No se enoje, ¿de acuerdo? Shen Xiaoyu odiaba la rapidez con la que admitía sus errores, pero se negaba a perdonarlo. Hua Yon lo miró con dulzura y lágrimas en los ojos. Es mi culpa por hacerlo enojar. Por suerte, Shen Xiaoyu tenía una gran vitalidad. Estaba furioso, rechinó los dientes. Hua Yon se acercó, rodeó los hombros de Shen Xiaoyu con el brazo de forma halagadora y suplicó clemencia en voz baja. Me equivoqué. Dicho esto, ignoró su herida y usó la mano herida con indiferencia, como si nada hubiera pasado. Parecía haberse golpeado con algo y el vendaje que rodeaba el dorso de su mano derecha mostraba un ligero color. Fue sorprendido con las manos en la masa cuando se lo colocaron sobre el hombro de Shen Xiaoyu. Mírate, exclamó Shen Xiaoyu con frialdad y salió a buscar el botiquín. Hua Yon lo siguió de nuevo a la sala. Se sentó obedientemente en el sofá como un hermoso pájaro esperando a que su dueño lo alimentara. La capacidad curativa de Enigma es realmente extraordinaria. Tras retirar la gasa, la herida estaba cicatrizada bastante y ya no estaba tan desgarradora como antes. Sin embargo, debido a la inquietud y el descuido de Huayong, empezó nuevamente a salir pequeñas manchas por la grieta. Shen Xiaoyu se quedó sin aliento. ¿No duele? Lo consoló de inmediato. ¿Te duele? Preguntó de repente. Shen Xiaoyu se enfureció, aferró con fuerza las tijeras que había usado para cortar la gasa y cortó delicadamente. ¿Qué haces? Preguntó Huayong con severidad y una expresión de obediencia. Shen Xiaoyu levantó la cabeza, lo miró a la cara con dolor y preguntó, ¿te duele ahora? Huayong frunció los labios y no dijo nada. Tenía el rostro muy mal y no le importó la tijera. Inesperadamente Shen Xiaoyu apartó su brazo y lo abrazó de repente. Un aliento cálido roció su cuello y suspiró. Huayong, yo también sentiré dolor. Nadie pudo dormir esa noche.
En la oscuridad de la noche, Enigma, quien creía en la fuerza absoluta y nunca mostraba debilidad delante de los demás, dijo de repente: «No me gusta curar heridas delante de otros. He sido así desde niño». Terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse, bye bye.